Perfecto, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y pues nos unimos a la intención del Papa Francisco para este tiempo de Adviento, para que acontezca la derrota de la guerra en cualquier parte del mundo y para que todos aquellos que se ven seriamente afectados, dolorosamente perjudicados por esa insensatez, sean asistidos en todas sus necesidades de acuerdo a lo que Dios mismo quiere. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya en este protéptico, en esta exhortación que hace básicamente Clemente de Alejandría al público pagano para que reconozca a Cristo y lo acepte, acepte la salvación, pero en particular acepte la verdad que todo lo transforma y por ende que también experimenten en sí mismos la vida que Dios mismo nos concede. Empieza haciéndoles una pregunta muy puntual y es la siguiente. Dice Clemente, ¿cómo habéis creído en fábulas sin fundamento? O sea, ¿cómo es posible que hayan sido tan crédulos para tragarse un montón de fábulas, de mitos, que efectivamente carecen de fundamento? Es decir, ¿cómo es posible que piensen que solamente es engañoso el rostro luminoso de la verdad y que ha sido contemplado, en todo caso, con los ojos de la desconfianza? O sea, hay, digamos, dos disposiciones en el alma pagana que detecta muy bien Clemente de Alejandría. Y la primera es que no hay un suficiente posicionamiento crítico. Es decir, el pagano tiende a ser crédulo, ¿no? Es muy fácil que asuma, que crea, que se adhiera a fábulas, a inventos, a ficciones que carecen de cualquier fundamento. Y el segundo, y es quizá el más llamativo, que el no creyente puede creer cualquier cosa, pero a Cristo y a lo relacionado con Cristo lo mira con ojos de desconfianza, incluso lo considera como algo de entrada sospechoso, ¿no? Y no, dice Clemente de Alejandría, que eso pues es inaceptable. O sea, ¿cómo es posible que crean en tantas tonterías y vean como algo sospechoso la manifestación de la verdad? O sea, ve una especie como de incoherencia interna en el propio pagano. Dice, además, son divinizados y celebrados mediante los cultos mistéricos, ¿no? Diversos errores, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan con San Ireneo de León? Es decir, no solo se propagan errores, sino que además se les celebra y se les ejecuta, ¿no? Mediante un manto particular de ritos, incluso de cultos, ¿no? Dice, y por si eso fuera poco, no solo celebran mediante cultos mistéricos el error, sino que también en los montes, como el Citerón o el Helicón, llevan a cabo reuniones para celebrar estas iniciaciones. Es decir, no solo, digamos, se adhieren al error, sino que también participan de este como un culto, en forma de culto, en forma, pues, ¿no? De celebraciones paganas. Dice, además, aunque en efecto se trate de una fábula, yo con dificultad puedo soportar estos sucesos que son además enfáticamente narrados. O sea, si la narración ya es poco tolerable, dice Clemente, ¿cómo es posible que ustedes conviertan estas narraciones de tantos males en dramas y hagan de los actores de estos dramas, ¿no? Figuras destacadas y ustedes mismos digamos, se entretengan
con esos espectáculos convertidos ahora en satisfacción. Es decir, cuando se realizaban los dramas griegos, ¿no? Las tragedias griegas, Clemente de Alejandría denuncia el agrado que siente la gente por contemplar las desventuras ajenas. O sea, están pasando situaciones verdaderamente lamentables y ellos, ¿no? Ven con agrado, digamos, toda esta serie de situaciones, que es algo similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, es muy fácil ver en una serie que llegan unas personas, matan a mucha gente y después siguen como si nada, es decir, como si nada hubiera ocurrido. Y nosotros lo vemos como un capítulo más de una temporada o como una película más de moda, ¿no? Es decir, incluso lo vemos como eh, entretenimientos de satisfacción para nosotros de manera ya prácticamente eh, ordinaria. Ujú. Y ahí creo yo que Clemente de Alejandría también acierta mucho a hacernos ver cómo, en definitiva, el alma humana está enferma, es decir, no se comporta de una manera coherente, ¿no? Sino que se comporta más bien de una manera verdaderamente insensata. Dice, por eso no, eh, no nos quedemos atorados en el espectáculo del sufrimiento ajeno y busquemos descender desde lo alto de los cielos la verdad. O sea, no nos quedemos pues con lo que el mundo nos ofrece, sino que aceptemos aquello que viene de lo alto y que junto a la inteligencia más brillante subamos no a los montes paganos para celebrar cultos mistéricos, sino vayamos al monte santo de Dios guiados por la guía profética. Es decir, en lugar, dirá Clemente de Alejandría, en lugar de subir a los montes para celebrar estas iniciaciones paganas, estos cultos basados en el error, pues mejor subamos al monte santo de Dios por medio de la oración. ¿Por qué? Porque es la oración, ¿no? Y la verdad, la luz de la verdad, aquello que ilumina y resplandece desde lejos. Y que sea entonces la verdad de lo alto la que disipe la tiniebla y libre a los seres humanos del error, extendiendo su mano poderosa. ¿Cuál es, dice San Clemente de Alejandría, cuál es la mano poderosa de la verdad? La inteligencia. Pero la inteligencia, dice San Clemente de Alejandría, es la mano poderosa de la verdad para su salvación, no para su perdición. O sea, y aquí también es algo importante que menciona Clemente de Alejandría. Los paganos son intelectualmente potentes, pero nosotros diríamos están usando mal esa inteligencia. Es como las manos, ¿no? O sea, nuestras manos se nos dieron para llevar a cabo obras benéficas, no para andar estrangulando gente. Vamos, para ayudar y no para matar. Dice, de tal manera que una vez repuestos y abandonando los montes paganos, pasen ahora a habitar el monte de Sión. Ujú. Y esto también es algo como muy importante porque para Clemente de Alejandría, ¿no? El monte Sión representa la iglesia y por ende el monte elevado donde se lleva a cabo la reunión de los fieles. Y eso es algo muy hermoso. O sea, en la iglesia se nos invita a elevarnos hasta las alturas a las que Dios mismo nos ha querido dirigir. O sea, es una experiencia de purificación y es una experiencia de elevación. De tal manera que entonces el monte Sión, en este caso, ¿no? Que simboliza la iglesia, representa esa elevación que conduce a la salvación.
Mientras que en los montes paganos, donde se realizan todos esos ritos, significa una elevación que conduce a la perdición, ¿no? A un abismo. Es como subir a una montaña para arrojarte finalmente eh, al vacío, ¿no? Por eso insiste San Clemente de Alejandría que el logos celeste, ¿no?, no necesita de espectáculos basados en el error. Es decir, que al final la obra de Dios no forma parte del teatro de este mundo. Y esto también es algo importante. ¿Por qué? Porque Clemente de Alejandría está convencido, por una parte, de que este mundo lo que nos ofrece son falsedades. Es decir, espectáculos vacíos que están basados en el error y que carecen de fundamento. Pero, por otro lado, también el propio Clemente de Alejandría reconoce que el mundo está llamado a ser, por así decirlo, el escenario mismo donde se lleve a cabo la salvación de la humanidad y por ende donde se desarrolle la historia general del ser humano. Y esa es obra del Logo Celeste. O sea, aquí me parece que también hay una idea importante que retomará San Clemente de Alejandría hacia el final y que consiste en lo siguiente. Nosotros estamos en este mundo para ir al cielo, ¿no? Es decir, este mundo es, digamos, ¿no?, como el ambiente al cual pertenecemos, pero que tiene una finalidad ya establecida. Y esa finalidad es precisamente el cielo. De tal manera que lo que dice Clemente de Alejandría es que nuestro comportamiento, ¿no?, nuestra vida entera en este mundo, sí tiene que ver con el otro mundo. No son cuestiones separadas o no da lo mismo vivir de cualquier manera. Por eso Cristo vino a nosotros y por eso se nos reveló la verdad. O sea, no da igual vivir de un modo u otro, sino que se nos ha dicho cuál es el camino que debemos recorrer. Y más que un camino, dirá San Clemente de Alejandría, se trata de que también nosotros nos incorporemos a la canción eterna de la nueva armonía. Es decir, Clemente de Alejandría ve en la obra de salvación, ¿no?, que él llama el Logo Celeste, algo particularmente no solo bueno, sino también bello. Hay una nueva armonía, es decir, en el mundo no suena bien. Y Cristo ha venido a generar una nueva armonía y ha venido a establecer una canción eterna. ¿Por qué habla también de música, Clemente? Porque los griegos eran aficionados a la música, particularmente a la cítara, ¿no?, y a los cantos basados en poemas mitológicos. Por ejemplo, tenían un supuesto dios llamado Orfeo, el tebano de Menitna, que se supone que Orfeo tenía esta capacidad de encantar a los demás por medio de su ejecución musical. Hola Marisol, buenas noches, bienvenida. Y entonces dice Clemente, lo que vemos en Orfeo y en sus seguidores son embaucadores, que lo único que hacen es corromper a los seres humanos con el pretexto de su música, ¿no? Dice, en realidad están poseídos por los demonios mediante un hábil encantamiento para destruir, para degradar y llevando por medio de estos encantamientos a celebrar orgías violentas, incluso a divinizar las ceremonias fúnebres. Y estos han sido los primeros en que, por medio de los instrumentos musicales, han llevado a los seres humanos hacia los ídolos, ¿no?, en formas, evidentemente, de rituales. Dice, aparte, estos ídolos de piedras y madera, ¿no?, con estatuas y pinturas, lo único que hacen
es construir y perpetuar la estupidez de la costumbre. O sea, el hecho de que algo se puede mantener por costumbre sin que nos detengamos a considerar si tiene o no un genuino fundamento. No obstante, dice Clemente, mi cantor, o sea, Cristo, no es así, ni viene solo para disolver la amarga esclavitud de los demonios que nos tiranizan, sino que ha venido sobre todo para conducirnos al yugo suave y amable de la piedad, y ha venido a llamar de nuevo a los cielos a quienes han estado abandonados en la tierra. O sea, Cristo no viene a hechizarnos con su nuevo canto, viene a liberarnos precisamente de toda atadura y de toda esclavitud. Por eso dice San Clemente, solo la canción de Cristo, esa nueva armonía, logró amansar a los animales más temibles, es decir, a los seres humanos. Dice, ciertamente domesticó a las personas como aves, a los mentirosos como reptiles, a los iracundos los domó como a leones, a los voluptuosos los ordenó como cerdos, y a los ladrones los enmendó como lobos. A esto sí. Es decir, que al final el Señor viene también a entrar en contacto con una criatura que no es fácil de tratar. Y al final no es fácil de salvar, porque no se deja. Sabemos nosotros que es más fácil domesticar a un animal que a un ser humano, a menos de que se le lleve a situaciones verdaderamente límites, ¿no? Dice, en cambio, los insensatos dirigen su atención a piedras y maderas. Y estos son más insensibles que estos materiales. Son insensibles porque al final están bañados en la ignorancia. O sea, en pocas palabras, Clemente de Alejandría también considera que la ignorancia es, digamos, un elemento sumamente nocivo para nuestra condición humana, porque la ignorancia no nos permite avanzar en el camino verdaderamente deseado. Entonces, dice Clemente, por eso nosotros no andamos a la deriva, tenemos una guía y la guía es la voz profética. Ahora, ¿qué entiende San Clemente de Alejandría? Y esto es algo también muy común en los padres de la iglesia. Cuando hablan de voz profética, están hablando básicamente de, ¿no?, una palabra inspirada por Dios. Ya lo habíamos dicho, el verdadero profeta no tiene nunca voz propia, no habla por cuenta propia. El profeta es dócil a transmitir el mensaje, ¿no?, que en este caso se le hace llegar. Dice, tenemos la voz profética, que está de acuerdo con la verdad y compadece a los que se consumen lamentablemente en insensatez. Y ahí cita a Mateo, el Evangelio de Mateo y Lucas. Dice, ¿por qué Dios puede hacer surgir de estas piedras, de estos insensibles hijos de Abraham? O sea, hijos de la fe. Entonces, cuando el Señor se apiada de tanta ignorancia y tanta dureza de corazón de los que eran piedras, los convierte ahora en elementos fundamentales de su propia iglesia. O sea, lo que ve, más bien lo que también ha experimentado Clemente de Alejandría, es una transformación real que solo Cristo hace posible. Porque a lo mejor habrá corrientes que nos ayuden a mejorar actitudes o habrá algunas escuelas que se basen, por ejemplo, en el mejoramiento de los comportamientos. Cristo no hace precisamente eso, o sea, no es, digamos, ni su objetivo ni su fidelidad. Lo que realmente hace Cristo, en pocas palabras,
es que nos convirtamos en seres verdaderamente humanos, tal y como Dios mismo nos ha creado. Es decir, hechos a su imagen y semejanza. No obstante, vuelvo a repetir, sabe que la obra no es sencilla, porque, en pocas palabras, al ser humano, tal parece que lo que más falta le hace es la docilidad. Tiende el ser humano a quedarse estancado en la dureza de corazón. Y añade Clemente, también por eso en otro lugar llamó raza de víboras a algunos que escupían veneno. Y también a los astutos les llamó hipócritas, porque estos ponían impedimentos para la rectitud. Dice, no obstante, aun cuando se trate de una víbora, si ésta cambia voluntariamente, es decir, si se decide a seguir a Logos, entonces se convierte en un hombre de Dios. Y ahí hay algo importante. Clemente afirma que un verdadero ser humano, es decir, un humano verdadero, es un hombre de Dios. Es decir, es un humano según Dios, según el designio divino. O sea, no según, por ejemplo, nuestros criterios. Por ejemplo, habrá personas que consideren que alguien es humanamente importante en la medida en la que ha logrado ascender de forma destacada en el panorama social o en la medida en la que ha logrado adquirir, pues, no sé, un nivel económico sobresaliente. Pero eso no significa que realmente estemos cumpliendo con la vocación que nos corresponde de ser humanos, es decir, ser humano según Dios. Esa es la finalidad, es decir, Dios nos quiere verdaderamente humanos. Y eso es algo que solo Dios conoce. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Ser humano no es algo que se da en automático. No es algo que se logra, digamos, sin esfuerzo. Es algo que uno debe ejercitar. Es decir, tal parece que tenemos también una tarea permanente de mantener intacta nuestra humanidad, aún en situaciones verdaderamente lamentables. Aún ahí. Es decir, que ser humano no es algo que solo se da de manera biológica, sino que ser humano también es un asunto, por así decirlo, teológico. Es algo que tiene que ver con la propia voluntad divina. Y añade Clemente, por eso a otros también los llama simbólicamente lobos, lobos vestidos con piel de oveja, porque estos aparecen con apariencia humana, pero no son humanos. Son bestias disfrazadas de humanos. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que pretende eh, comportarse educadamente solo para obtener algún tipo de beneficio sexual, laboral, económico, social, etcétera? Dice Clemente, pues bien, aun cuando se trate de las peores fieras, las más salvajes, incluso aunque se trate de piedras realmente endurecidas, el canto celeste, es decir, Cristo, los ha logrado transformar en humanos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el hermano de Juan, del apóstol Juan? ¿Cómo, Edgardo? ¿O Hilda? Santiago, ¿no? Santiago. ¿Y cómo les llama Jesús? Hijos del trueno, ¿Por qué les llama hijos del trueno? impetuosos, Eran impetuosos, explosivos, enojones, iracundos. Es decir, eran duros. Y al final, Juan termina siendo el apóstol del amor y Santiago el primer apóstol que recibe el martirio.
decir, los transforma. ¿No? Cristo sí lleva a cabo una transformación y nos lleva, digamos, de lo más inhumano a lo más humano. Por eso es que un santo, una santa, no es algo sobrehumano. No, la santidad es lo más humano de la humanidad. Eso es santidad. O sea, santidad y humanidad son inseparables. Para ser santo, para ser santa, no tengo que dejar de ser humano. Tengo que esforzarme por permitir que Dios obre en mi vida de tal manera que emerja y se manifieste de manera concreta en mi propia existencia lo más humano de la humanidad. Ese es un hombre de Dios, un hombre según Dios, un ser humano según el designio divino, tal y como aparece desde la creación. O sea, la santidad no es abandono de la humanidad, es su plenitud. ¿Qué pasó, Paola? Yo creo que debemos trabajar mucho en esa parte, ¿no? Del concepto de santidad, porque, bueno, no sé, pienso que anteriormente siempre, o sea, se pensaba, si eres santo, bueno, a lo mejor mártir, pues ya eres santo, ¿no? O los santos, pues como los conocemos también, ¿no? Que tienes que hacer un montón de milagros y ser prácticamente pues sobrehumano, no humano. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me gusta cuando dice que, y también lo creo, cuando hay muchas personas que a lo mejor nosotros no conocemos y realmente son santos y no los vemos, porque es algo a lo mejor, no sé, intangible para nosotros, pero está ahí. Entonces, pero creo que sí tenemos mucho que trabajar en ese concepto porque creo que la mayor parte todavía tenemos ese pensamiento de que o soy demasiado espiritual o me hago mártir y solamente así voy a ser santo. Sí, claro. Y esto es realmente esencial, porque vuelvo a insistir, o sea, santidad es alcanzar lo más humano de la humanidad. No es amputar mi humanidad, no es ponerme en un nivel sobrehumano. Santa Faustina Kowalska, y es una santaza, digamos, de grandes ligas, ella decía en su diario, en una parte, que los milagros que los santos o algunas santas han hecho son adornos, o sea, que no son esenciales, no son necesarios, son adornos, es algo lindo que puede darse, pero no es, digamos que no compromete la esencia misma de la santidad. O sea, por eso el Señor cuando habla del reino de los cielos, ¿no? Dice, el reino de Dios no viene con espectáculo, no es llamativo, no es que podrás señalarlo, ah, mira, está aquí o está allá, o por estos signos. Es algo que de hecho aparece de una manera, ¿no? Inesperada, es decir, de una forma verdaderamente desapercibida. Y eso se nos olvida porque creo que ese concepto de santidad, a partir del siglo XVII, con el auge que toma el protestantismo, se deforma y empezamos a ver santidad como distanciamiento de la humanidad. Por ejemplo, soy santo en la medida en la que no voy a fiestas. Soy santo en la medida en la que no escucho música pagana. Soy santo si no fumo, si no bebo alcohol. Soy santo si no digo groserías. O sea, como que empezamos a distanciar humanidad y santidad a tal grado que ahora, en estos momentos, cuando pensamos sinceramente en un santo o en una santa, lo vemos como alguien que en definitiva no tiene nada que ver conmigo. O sea, si está en un altar y le pido, pero como que humanamente hay un abismo que no nos acerca, que no nos conecta, ¿no? Como que ha alcanzado un nivel de elevación tal que me resulta lejano y por eso incluso indiferente. Es decir, creo que hay muchas pésimas apologías de santos, obras sobre santos, que en lugar de ir a lo esencial, terminan siendo perjudiciales, porque uno lee una de esas obras y se desanima. Uno dice, no, pues yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz de ello. Sí, es una gracia del Señor, pero pues, es un santo, ¿no? Yo no, yo soy un humano, o soy carne, o soy débil, o lo que quiera. Y no, o sea, tenemos nuevamente que volver a restablecer la vinculación esencial que hay entre humanidad y santidad.
Esto, por ejemplo, es algo que propuso Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux y de la Santa Faz en pleno siglo XX, cuando habla del caminito. Por ejemplo, Santa Teresita, ¿no? Decía, como religiosa carmelita, que muchas de esas hermanas podían dedicarse a la adoración al Santísimo durante horas enteras, ¿no? Y se veía como un gran acto, pues, de piedad. No obstante, el Señor le hace ver a Santa Teresita que lo importante no es, digamos, la relevancia de las obras que hacemos, sino el amor que ponemos en ellas. Entonces dice Santa Teresita, mis hermanas se pueden pasar horas en adoración ante el Santísimo, pero yo me dedico a levantar las hojas caídas de los árboles, o a lavar los platos, o a tender la cama. Visualmente no tiene nada de espectacular. Pero ahí, dice Santa Teresita, ahí es donde se forja la genuina santidad, lo que ella llama el caminito. Por eso, si pueden, yo les aconsejo que le echen una leída a Historia de un alma, que también estaría muy bien pasarla audiolibro, Hilda. Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. Particularmente la edición corregida, porque fíjense, al principio, cuando Santa Teresita iba a fallecer y tenía, me parece que eran una o dos hermanas igual en el convento, ¿no? Ella atravesó un momento muy fuerte de, de increencia, ¿no? Y ella decía, las peores tentaciones del ateo me atacan, Dios no existe, o sea, y lo experimenta en carne propia. Y muchas de sus hermanas se escandalizaron. Entonces decía, no, 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 esto en su biografía no lo podemos poner, no, esto no lo podemos exponer, esto hay que quitarlo. Entonces hacen de Santa Teresita, pues, una anomalía, o sea, una persona que no nos resulta familiar, ¿no? En el sentido de cercanía. Ya después, afortunadamente, recuperaron los escritos originales y los añadieron. Y entonces sí, me parece que Santa Teresita parece como lo que es un verdadero ser humano, es decir, una persona, o sea, una santa, ¿no? Que nos recuerda nuevamente que la santidad no es abandono de la humanidad, es su plenitud. Vamos a decir, no es la flor y el fruto, la humanidad es la flor, el fruto de la humanidad es la santidad y no tiene que ser por vías excepcionales, sino por vías enteramente humanas, les digo, o sea, eh, alcanzando al final lo más humano de la humanidad. Por eso San Clemente de Alejandría ya insiste en que Cristo no ha venido a quitar lo que somos, ha venido a retomarlo y a reconducirlo por el camino que le corresponde. Por eso dice San Clemente de Alejandría, el Logos ha hecho hombres de las piedras y humanos de las fieras. O sea, hablando de los insensibles, de los duros y de los que, como fieras, parecen enteramente bestiales. Aún así, dice San Clemente, el Logos, ¿no? Los ha transformado, los ha hecho verdaderamente humanos. Aquellos incluso que estaban muertos, que no participaban realmente de la vida verdadera, con solo escuchar el nuevo canto, es decir, a Cristo, revivieron. Y algo ocurrió. Entonces creo que esto también es importante para darnos cuenta cómo San Clemente de Alejandría se da cuenta de que la obra de Cristo es más grande de lo que podemos llegar a suponer. En particular, insisto, hablando de esa transformación radical que él lleva a cabo, ya sea piedras, ya sea fieras, pero los transforma en verdaderos humanos. Y es que la humanidad es justo el camino dado para nosotros hacia la santidad. O sea, siendo humanos es como avanzamos en santidad, mostrando lo verdaderamente humano. Por eso insiste Clemente de Alejandría
que en el caso del paganismo eso no se da. Al contrario, se le perpetúa al ser humano en un estado de bajeza que de hecho no le corresponde. Entonces, el canto puro, es decir, Cristo, soporte del universo entero y armonía de todos los seres, extendiéndose desde el medio hasta los extremos y desde los extremos hasta el medio, ha afinado el conjunto no según la música tracia, es decir, no según la música pagana, sino según Adán. No, sí, claro. Adán era verdaderamente humano. Lo que hace el pecado es que lo deshumaniza. Y empiezan a verse los efectos inmediatamente después. Es decir, es creado como un verdadero humano, ¿no? Y por eso está en la cima. Pero no era su única meta. Su meta era más grande. Pero tenía que crecer, tenía que avanzar. Y simplemente, ¿no? Decidió seguir, vamos a decirlo así, un camino equivocado. Entonces, Cristo viene, retoma todo, lo reafina y no lo hace según la música tracia, es decir, según el hechizo pagano, sino conforme a la voluntad paterna. O sea que en pocas palabras, esta obra de renovación, esta obra de salvación, también remite y de manera directa a la voluntad paterna. Y ya con ello, también San Clemente de Alejandría nos está poniendo alerta sobre otra herejía que después va a tomar fuerza, la cual afirmaba, por ejemplo, Marción, que el Dios del Antiguo Testamento que ubica con el Padre es un Dios malo, es un Dios irascible y es un Dios temible. En cambio, el del Nuevo Testamento, es decir, Cristo, es bueno, es dulce, etcétera. Y a veces también nosotros debemos de ser muy precavidos al respecto, porque hay cierta idea de que el Padre no es tanto amor como sí lo es quizá Cristo. Por ejemplo, hace años yo leí una obra de San Alfonso María de Ligorio, que es un gran santo, pero también hay que mencionar los excesos en los que se puede incurrir. Por ejemplo, en un libro que escribe sobre la pasión de Cristo, hay un pasaje que a mí me impactó mucho, donde dice que el Padre levanta la mano para castigar al mundo por tanto pecado y Cristo le pone las manos atravesadas con los clavos en los ojos para apaciguarlo, ¿no? Y tranquilizarlo. ¿Qué fue lo que me impactó? Claro, la imagen puede ser muy bella, ¿no? Porque el Padre ve a través de los orificios de las heridas de Cristo el mundo y bueno, se calma, se tranquiliza. Pero entonces como que el Padre no es tanto amor. ¿Sí me explicó? Como que el Padre es de cierta manera duro y el Hijo es el suave. Como que en el Padre hay cierta amargura o cólera, enojo, y en el Hijo no. Y no es verdad. Y esto lo sabemos por el propio Cristo, cuando dice, no, el Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y a veces creo que también tenemos la idea de que el Padre no nos ama tanto como Cristo, como que Cristo nos ama más, como que el Padre es más impaciente, es más severo, es como, no sé, como enojón. Y no es verdad. No es así. Les digo, la imagen puede ser muy bonita y lo que quieran, pero no es verdad. Es decir, no corresponde finalmente con la verdad. Y también nosotros ahí pues, debemos de estar al pendiente, porque como ya lo dijo Clemente de Alejandría, al final la obra que ha hecho Cristo corresponde a la voluntad del Padre. Por eso el Logos con Cristo como enigmático. Sí, por supuesto, y qué bueno, ¿no? Digo, al final, pues es el misterio, o sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero sí, repito, hay como una cierta tendencia a suponer que el Padre es como más duro, como más seco,
y Cristo no. Cuando en realidad no, el Padre está en Cristo y Cristo está en el Padre. Por eso dice San Clemente de Alejandría que el logos de Dios, es decir, Cristo, despreció la lira, despreció la cítara, instrumentos sin alma, y más bien armonizó todo por medio del Espíritu Santo. O sea, tanto este mundo como ese pequeño universo que es el ser humano, o sea, su alma y su cuerpo. Ahora, el instrumento entonces que está diciendo o que está mencionando finalmente San Clemente de Alejandría es el Espíritu Santo. Con eso afinó todas las cosas y instauró una nueva armonía. ¿Qué pasaba con los griegos? Hoy lo seguimos viviendo de cierta manera. Los griegos utilizaban la lira, utilizaban la cítara para ¿no? hacer recitales e invitar, como dijimos, a orgías, ¿no? Invitar a cultos y a situaciones raras, ¿no? Por así decirlo. Con Dios la cosa no sucede así, es decir, no ha venido a extraviarnos, sino que ha venido más bien a salvarnos. Y este instrumento canta para Dios y acompaña siempre al ser humano armonizándolo. O sea, digamos que le ha dado una verdadera armonía. Dice, por eso el rey David, citarista, nos ha exhortado a la verdad y a no dejarnos llevar por los ídolos. Por eso el rey David impedía cantar himnos a los demonios y los ahuyentaba de verdad con su música, la cual cantando él curó a Saúl, cuando por ejemplo estuvo poseído por un mal espíritu. O sea, en los paganos la música juega un papel importante en sentido negativo. Es como cuando vamos, por ejemplo, no sé, a una fiesta, la música es relevante para generar el ambiente. Piensen en las llamadas discotecas o antros o no sé cómo le digan en Perú. De veras, ¿cómo le dicen en Perú? Creo que en Argentina le dicen boliche. Bueno, yo lo entiendo también como discoteca, ¿no? Como, pero es que como no voy. Ujú. Exacto, ¿no? La Pero te, música, pero te las iba, te iba a luces. comentar que en la última película serie que vi de Marvel de Agatha, está en todas partes, que es también con espiritualidad y esoterismo. Toda la línea de la serie, de cada capítulo, va con una canción que se va cantando constantemente y se va repitiendo a lo largo de los diferentes capítulos de la serie. Claro, En ese, digamos, fin de tratar de evocar algo, ¿no? exacto. O sea, quiere decir que también, ¿no? La música puede funcionar a la manera de un hechizo. En cambio, el nuevo canto, que es Cristo, nos libera precisamente de esos engaños. No ha venido, digamos, a decir, ay, qué bonito, y como que a seducirnos en falsedad, sino que ha venido a despertarnos a la verdad. Entonces pregunta Clemente de Alejandría, ¿qué desea el instrumento, el logos de Dios, el Señor, el canto nuevo? Abrir los ojos de los ciegos, destapar los oídos de los sordos, llevar de la mano hacia la justicia a los cojos y a los extraviados, mostrar a Dios a los seres humanos, convertir a los insensatos, detener la corrupción, vencer la muerte y sobre todo reconciliar con el Padre a los hijos desobedientes. Esa es su finalidad, o sea, no es un entretenimiento, no es una seducción. ¿Qué pasó, Paula? Se me hace muy interesante lo de la música porque, bueno, no lo había, creo que no lo había relacionado así, pero ¿puedo compartir algo rápido? Sí, Hay una, a mí me gusta la música, o sea, no, me gusta la música celta, pero la folclórica, bueno, la música irlandesa folclórica, pero pues tiene muchas veces que ver un poco de la celta. Entonces, hay una artista irlandesa que se llama Lorena McKennitt y había una canción de ella que me gustaba mucho, o sea, realmente era una canción que yo disfrutaba bastante, pero me pasó un día algo muy extraño, cosa que jamás nunca me ha pasado algo parecido con música, a pesar, por ejemplo, de que he escuchado música
dark, música gótica, metal, todas esas cosas porque me gusta el rock. Pero una cosa me pasó muy extraña con esa canción. Un día estaba escuchándola y digo, pues también se los comparto como experiencia y pues también para que tengan cuidado, ¿no? Este, y de repente empecé a sentir algo muy extraño. O sea, empecé a sentir como espiritualmente, pues la presencia de algo extraño y de verdad, o sea, no puedo describirlo, pero era una sensación, algo como en mi interior, algo como en mi cabeza que me decía que no tenía que adorar a Dios, sino al diablo. Era muy, o sea, me dio un miedo porque nunca había tenido algo parecido, que quité de inmediata, o sea, pero es que las notas de la canción me llevaban a y fue algo que mejor quité la canción y desde entonces no la he vuelto a escuchar y me da mucho miedo volverla a escuchar, e incluso a veces me da miedo que me pase con alguna otra canción y ahora que lo mencionas sobre la música, es algo extraño y algo que yo no había meditado en eso, si la música o algo, o sea, podía tener algo que ver en ese aspecto. Sí, por supuesto. Por ejemplo, pensemos en el caso de ciertos rituales tribales donde hasta lo utilizan para entrar en trance, ¿no? Utilizan ciertos tonos, ciertas melodías, ciertas percusiones muy tribales vinculadas al culto que te llevan, ¿no? Finalmente a otro estado distinto. Olivia, que es pianista y lo sabe bien, sabe que un verdadero músico es la que permite, ¿no? Comunicar el alma humana con Dios mismo. Su lenguaje, es decir, es su canto nuevo. Eso es un verdadero músico, un verdadero compositor. Por ejemplo, Beethoven una vez destruyó cuando se estaba haciendo un puente, ¿no? Habían hecho como la maqueta y él lo destruye porque le dice al ingeniero en ese momento que él conecta puntos de la tierra. Dice, yo conecto las almas con Dios. ¿No? Eso nos sirve, es decir, ¿hacia dónde es que nos vamos a dirigir? Por eso hablamos, por ejemplo, del canto de los ángeles, ¿no? El cántico de los serafines, o sea, la música va a jugar un papel muy importante. Lo vemos actualmente en el reggaetón. O sea, por ejemplo, ¿no? El reggaetón sucio, ¿no? El perreo, pues tiene una música particular que incluso impacta de manera directa en los movimientos corporales que se llevan a cabo o en los tipos de danza, etcétera. O sea, no es irrelevante. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a mí también me pasó algo así extraño una vez, así como dice Paola, pero a mí fue al revés. O sea, una vez por, pues, diosidades fui a dar, estaba en una librería y haciendo tiempo porque, pues no, o sea, no iba a realmente comprar nada y, y resultó que hasta iban a dar una conferencia de María. Entonces, pues me invitaron, dije, pues bueno, pues un ratito mientras me voy, estaba haciendo tiempo para ir a recoger a mis hijos, este, y bueno, empezó a hablar pues del manto y de todo, o sea, de la Virgen de Guadalupe. Y luego al final, dijo, y si saben que el manto, o sea, se encontraron como notas, o sea, como que Una partitura. ajá, entonces dijo, les voy a poner la música. Bueno, fue algo impactante. O sea, porque yo, o sea, pues estaba así muy normal, o sea, ni iba preparada, ni iba nada, o sea, pero fue una cosa que empecé llore y 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 llore. Dije, qué cosa tan más hermosa. Voy a ver si la encuentro y si alguien no lo ha escuchado, se los paso. Es una cosa impresionante. Y que Impresionante. además está vinculado el manto, esa partitura, con la posición de las estrellas en ese preciso momento, lo Sí, cual ya nos dice que el universo entero es un cántico al Creador. O sea, es un cántico perpetuo. Una flor, un bosque, un paisaje, las estrellas, el sol, es un cántico, o sea, es una alabanza. Por eso, por ejemplo, San Gregorio Magno en su momento, ¿no? Fomentará el llamado canto gregoriano. Sí, por supuesto, Marisol, ¿no? San Juan Diego también escuchaba esa música que llamamos celestial, porque San Gregorio Magno
se dio cuenta de que por medio de los tonos adecuados, y esa fue una gracia del Espíritu Santo mediante la oración, ¿no? El canto gregoriano disponía al alma al encuentro con el Señor y no la perjudicaba, es decir, la sintonizaba pues con lo divino. ¿Qué pasó, Paola? Yo pienso eso igual que Dios es, bueno, yo pienso que Dios son muchas cosas, pero yo pienso igual como que Dios es música y todo lo hace también música. Me pongo a pensar y digo, a lo mejor yo creo que Olivia lo sabe bastante bien. Por ejemplo, las personas o los músicos que tienen oído absoluto. Y me acuerdo, por ejemplo, la película esa de, no sé si la han visto, de Agos Rush, donde el niño crea un montón de música, además de todos los sonidos que escucha. Y yo creo, pienso que los músicos eh, en general tienen como que, aunque no tengan el concepto en sí de Dios, pueden sentir o transmitir, o sea, o recibir, ¿no? Como que esa parte de Dios. Y a mí se me hace muy, yo se me hace muy sublime cómo Dios se comparte por medio de la música. Yo siento que la música es algo esencial en él, o sea, que es algo que a él le gusta muchísimo y que la música es parte de él. Sí, porque él es al final el artista, o sea, ve nada más su creación, ¿no? Él es el verdadero artista y ese es un problema que el arte moderno tiene, porque en lugar de expresar, ¿no? Esa belleza sobrenatural que digamos, se revela como una manifestación, lo hace como una imposición meramente subjetiva. Lo que también decía Marisol, ¿no? En tu grupo de oración te dice el que canta ora dos veces, es lo que decía San Agustín, ¿no? Porque no solo lo hace con la boca, sino también con el oído. Además, escuchemos que la indicación central para el pueblo de Israel era escucha Israel. No dice habla, no dice piensa, no dice siente, no dice camina, no dice medita, dice escucha. O sea, el oído es un factor fundamental porque a través del oído no solo ingresa la música, sino también las palabras. Por ejemplo, a una persona la puedes engañar a través del oído, ¿no? Endulzándole el oído. Es decir, el demonio tienta a Adán hablándole. Lo hace por medio del oído. No lo hace por medio de una insinuación. Lo hace, digamos, por medio del oído, que tiene que ver con la palabra. Entonces, cuando Clemente de Alejandría ve a Cristo, ¿no? Como la nueva armonía, pues está captando algo importante que también nosotros debemos de recuperar. O sea, ese intento, por ejemplo, que en su momento hiciera Hans Urs von Balthasar, de vincular, o más bien de restaurar de nuevo la dimensión de la belleza en la experiencia cristiana. O sea, de que no solo es la bondad, ¿no? La verdad, los llamados trascendentales, sino también la belleza, algo que también hará a su manera un Florensky, por ejemplo. Entonces, dice San Clemente de Alejandría que por eso Cristo es el instrumento de Dios, el que ha venido, ¿no? A crear una nueva armonía y que este instrumento de Dios ama a los seres humanos. Y dice, el Señor se apiada, educa, estimula, advierte, protege y como recompensa añadida de nuestro aprendizaje promete el reino de los cielos, aprovechándose de nosotros únicamente en eso, es decir, en que seamos salvados. Entonces, si tienes la promesa y posees el amor a los seres humanos, o sea, que siempre el amor de Dios a los hombres, participas de la gracia. Y este nuevo canto, dice San Clemente de Alejandría, no es algo humanamente fabricado, es algo divinamente expresado. Y ese canto nuevo, esa armonía, es justo el principio, ¿no? En el principio, que era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Es el logos, perdón. Entonces, antes de la fundación del mundo, primero, dice Clemente de Alejandría, antes de la fundación del mundo, nosotros existimos, porque existimos gracias a Cristo. O sea, que el Señor siempre nos ha querido, desde siempre nos ha amado, porque nuestra base de creación es Cristo. O sea, lo que ya una vez habíamos dicho, ¿no? Antes de la creación está la redención. Es Cristo.
Él pues nos amó primero. El Logos era el origen, era y también comienzo de todas las cosas. Por esto el Logos, que es Cristo, es causa no solo de que existamos, ¿no?, sino también de que ahora seamos felices. Y aquí también hay algo importante. O sea, Dios no solo nos ha creado por crear, también nos ha creado y tiene como propósito central que nosotros también seamos felices. Y es lo que Él nos quiere ofrecer. O sea, vuelvo a repetir, nada de engaños, nada de enredos, nada de falsedades, ¿no? Que seamos felices. Y este lobo se ha manifestado a los seres humanos, el único que a la vez es Dios y hombre, y la causa única de todos nuestros bienes. Por eso, aprendiendo de Él, es que aprendemos a vivir humanamente. O sea, fíjense, cómo Cristo también se hace hombre para enseñarnos a vivir como humanos. ¿Por qué? Porque solo Dios lo sabe. Es algo que Dios también nos enseña. Y viviendo humanamente y por ende virtuosamente, somos conducidos a la vida eterna. Y no olvidemos que la vida eterna no solo es un tiempo sin fin. La vida eterna es ser Dios, no como Dios, no parecido, casi, no, como ser Dios. Esa es una de las afirmaciones patrísticas esenciales. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Esa es la divinización. Ese es el efecto, es decir, que seamos Dios, verdaderamente Dios, como con Él, que lo seamos por Él, que lo seamos finalmente con Él. Y este es, dice San Clemente de Alejandría, el canto nuevo. Esta es verdaderamente la luz. Esta es la buena nueva. Ese es el Evangelio. O sea, el hecho de que lo que Dios quiere es que seamos uno con Él, que seamos verdaderamente Dios. Por Cristo, con Cristo, en Cristo. Dice, y esta es justo la luz que ahora se ha manifestado. Por eso, el mismo Logos se ha manifestado como maestro para enseñarnos lo que verdaderamente nos corresponde. Y luego, como guía de todo lo creado, dirige el coro como Dios a la vida eterna. Es decir, no solo se ha quedado para darnos unas instrucciones útiles, buenas para el plano terrenal, sino que también se ha dirigido a nosotros para ese plano celestial. Por eso, dice San Clemente de Alejandría, corramos al Salvador, al Señor, porque Él siempre nos exhorta a la salvación, siempre nos quiere incorporar a su divino coro. Y no solo es maestro, sino también es médico. Es el buen médico que aplica los remedios adecuados a los cuerpos enfermos, haciendo masajes a unos, da lociones a otros, algunos los corta con bisturí, cauteriza a otros y a veces también amputa, si es que es posible todavía salvar al ser humano. Es decir, al final, Él es el que nos brinda todos los remedios necesarios para alcanzar esta salvación. Por eso el Salvador es elocuente e ingenioso con respecto precisamente a la salvación de los seres humanos. Rechazando, advierte. Regañando, convierte. Lamentándose, se compadece. Hablando, invita. Él, que es Dios compasivo y que es Dios clemente, siempre está deseoso de salvar al ser humano. Ese es su deseo. Vamos a decirlo de esta manera. Si Dios tiene un deseo, ese deseo es que el ser humano se salve, que toda persona humana se salve.
Y dice, fíjate, lo dice y con esto terminamos el día de hoy. Por eso dice San Clemente de Alejandría, te lo digo abiertamente, sí, lo afirmo, y escúchame, el Logos de Dios se ha hecho hombre, para que también tú, que eres hombre, aprendas cómo en verdad un hombre puede un día llegar a ser Dios. Vean, no como Dios, ser Dios. Dios viene del cielo a la tierra y el verbo se hizo carne, hombre. Lo que el verbo quiere es que tú, humano, te hagas Dios con él. Ese es el evangelio. Esa es la buena nueva. Ese es verdaderamente el propósito. Él, siendo Dios, se hace humano para que el humano se haga Dios. ¿Qué pasó, Hilda? Es que no sé si entiendo bien esa parte. O sea, yo lo que entiendo es como en nuestro proceso dejarnos transformar para poder transparentarlo a Él, o sea, lograr en algún momento transparentarlo a Él y que Él pueda continuar su obra. O sea, eso es lo que yo entiendo. Esa es una parte. O sea, que sí, lo transparentemos, lo manifestemos en esta tierra. Y después seamos uno con Él en el cielo. ¿Qué es el cielo, Hilda? Es la Trinidad. Es la vida divina. Ese es el cielo. El cielo no es un paraíso maravilloso, etcétera, etcétera. No. El cielo es la Trinidad. Es la vida divina. Es la vida eterna. Es el ser Dios, tal cual, con su bondad, su misericordia, su dulzura, su eternidad. Esa es vida eterna. Y eso es lo que Jesús nos ofrece. De hecho, eso es lo que Él nos promete. Por eso yo les dije hace un momento que en el caso de Clemente de Alejandría, el cielo y la tierra están conectados, pero las direcciones son distintas. Dios viene del cielo a la tierra para que el ser humano vaya de la tierra al cielo. ¿Cómo va a llegar a ser Dios? Siendo verdaderamente humano. ¿Cómo se hace Dios humano? Siendo verdaderamente Dios. ¿Se entiende? Es lo inverso. Es justamente el camino inverso. Entonces, por eso San Clemente de Alejandría no duda en decir que el Logos se ha hecho humano para que tú también, que eres humano, aprendas como humano que un día llegarás a ser Dios. Eso es lo que quiere Dios mismo. Es decir, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que, claro, vamos a dar testimonio de Cristo, transparentándolo aquí en este mundo, y ya después vamos a llegar como un lugar de descanso, un alegre picnic y todos felices. Eso es poca cosa para Dios. Él no solo quiere eso. Por eso el paraíso, el Edén, quedó cancelado, porque nuestra finalidad no es volver al paraíso, es llegar al que hizo ese paraíso, es más. Por eso San Agustín dirá, Felix culpa, que es lo que no se anuncia en la noche pascual. Es decir, este es el verdadero cristianismo. ¿Qué pasó, Paola? Yo también tengo una duda. Eh, por ejemplo, como con la santidad. O sea, bueno, uno no es santo o sea, por mérito propio, sino porque uno está adherido a Dios, ¿no? Porque uno es un regalo, pienso o siento así, que es un regalo que Dios nos da de sí mismo cuando uno se adhiere a Él. Entonces, no sé si sería algún concepto así de que nosotros también, o sea, hacerse Dios es por adhesión a Él, o sea, no por propio, sino por adhesión a Él. Y también me viene otra duda, o sea, entonces, ¿y los ángeles, si están adheridos a Él, entonces también lo serían? A ver, vamos con lo primero. Santidad significa es dejar que Dios obre en mí. Eso es santidad, ¿no? Dejar que Dios obre en mí como humano. Por ejemplo, cuando Jesús dice perdonar a los enemigos, está hablando de santidad, porque eso es algo que solo Dios puede hacer. Se logra cuando yo dejo que su obra, su espíritu, me transforme y domine. Cuando el que domina es Él, no yo. Pero siendo humano, o sea, realmente, humanamente hablando, como lo hemos visto. Hay personas que a lo mejor no han sido canonizadas,
pero han perdonado a personas que les han destruido la vida, por ejemplo. Esa es una obra del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo, lo que decía San Clemente de Alejandría en términos de el instrumento de Dios para llevar a cabo finalmente esta realidad. Ahora, en el caso de los ángeles, no son uno con Dios, porque ellos son solo espíritu. En cambio, Dios se ha hecho carne. Los ángeles no. Y eso es lo maravilloso, porque los ángeles no nos envidian, se admiran de el amor infinito e inmenso que Dios tiene por su criatura humana. Y en lugar de envidiar, alaban, enloquecen literalmente de amor por el amor de Dios. Y ahí vemos, cuando el Señor dice, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, también se aplica a los ángeles y a los humanos. Los primeros fueron los ángeles, pero nosotros estamos llamados a ser más que ángeles, porque seremos Dios con Él. Los ángeles no son Dios con Él, son servidores. Pero para que a nosotros no se nos suba a la cabeza tal grandeza, nunca olvidaremos que nosotros fuimos los últimos, que ellos fueron primero. Es decir, hay una sabiduría divina ya establecida dentro de este orden total, tanto de la creación como de la redención. Y eso es algo que hoy en día también, vuelvo a insistir, hemos olvidado. Es decir, Dios no solo quiere que nos portemos bien y después estemos felices en el cielo, como un lugar ahí lindo. No. Dios quiere que lo dejemos obrar de tal manera que seamos uno con Él. Porque no olviden que ahora en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay carne humana. Dios asciende en carne. Por eso en la resurrección de la carne es la incorporación total a Dios, el ser Dios con Él, en espíritu y en verdad. Es decir, por completo. Por eso los padres de la iglesia insistían mucho en esta afirmación de San Clemente. Dios se hizo hombre, verdadero hombre, para que el hombre se haga verdadero Dios. Para eso. O sea, no solo vino para perdonarnos los pecados y decir, ay, los quiero mucho a Dios. Ese era el primer paso. Quitar el gran obstáculo, es decir, el pecado, para que la consumación sea aquí sí, la comunión total con Él y por ende también el reinado, el triunfo definitivo de la vida, es decir, en este caso, de Dios mismo. Por eso debemos de retomar nuevamente esta este insólito acontecimiento. Dios se hace humano para que el humano se haga Dios. Vuelvo a repetir, no como Dios, no dioses de segunda categoría, parecidos, con un cierto aire de familia, no, ser Dios, porque esa es su voluntad. No quiere menos para nosotros, no quiere un Edén, no quiere un paraíso, quiere que seamos uno con Él. Y esto es gracias a Cristo. Esa es ciertamente la obra de la redención. ¿De acuerdo? Por eso es importante que meditemos y nos dejemos escandalizar por el amor loco de Dios. Porque no quiere para nosotros, vuelvo a repetir, un picnic celestial. No quiere un Edén. Quiere que seamos Dios, con Él, en Él y por Él. ¿Vale? Bueno, hasta aquí le dejamos. No, pues gracias a ustedes por estar aquí, por avanzar y pues que nuestro corazón se derrita de gratitud y de amor por el que ha hecho tanto por nosotros y el que quiere más de lo que suponemos, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, lo que ni siquiera podemos imaginar. ¿Te imaginas ser Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas realmente ser Dios? ¿Dios verdadero? Y que así como Cristo, siendo Dios, se hace humano,
que nosotros siendo humanos nos hagamos Dios. ¿Te imaginas eso? Pues eso es lo que quiere. Y es eso lo que nosotros aspiramos, agradecemos y sobre todo cantamos en el día a día de nuestra propia vida. Vale, pues un gran abrazo, Hilda, Edgardo, Clara Basto, Marisol, Olivia, Clara González, Paola. Muchas bendiciones a Elizabeth, que hoy no pudo asistir, también a las que no han podido asistir, pero lo ven. Seamos muy agradecidos con el Señor y digámosle de verdad, yo quiero lo que tú quieres. Si tú, siendo verdadero Dios, te hiciste verdadero humano, pues yo, verdadero humano, quiero ser Dios contigo. Quiero ser uno contigo, porque eso es lo que Él quiere, ser que el hombre sea Dios, así como Dios se ha hecho hombre. Vale, pues a meditar, agradecer y a derretirse de amor por el que tanto ha hecho por nosotros. Muy buena noche, que tengan muy bonito descanso, muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Muchas Gracias. gracias, profesor. Gracias por la clase, por su Cuídense. tiempo. Buena noche. Gracias. Bendiciones. Bye. Gracias.